Bien amigos, vamos a iniciar ahora nuestro bloque Perú Sustentable y ya lo comentamos antes de irnos a la pausa comercial. A veces vemos algunos sectores del país que tras el paso de la actividad minera esta tierra ha quedado inerte, a veces se piensa que no se puede recuperar. Sin embargo, vamos a conversar de la mano con Antonio Montenegro, el gerente general de ANSAC, que es la empresa pública Activos Mineros ANSAC del Perú, ¿no? ¿Cómo se ha podido recuperar estas tierras tras un trabajo bastante amplio, pero que al final se ha conseguido el propósito? ¿Cómo está, señor Montenegro? Bienvenido a Economía Verde. Muchas gracias, muchas gracias. Agradezco más bien la oportunidad de poder conversar en este momento y mostrar en el Día Mundial del Medio Ambiente que realmente con esfuerzo y con trabajo especializado es posible recuperar áreas depredadas o impactadas por la minería ancestral. Ejemplo de ello es el del Tupamayo. El que han preparado ustedes es que realmente cuando uno a veces pasa por alguna zona determinada del país, pues no dice, mira cómo ha quedado esto tras el paso de la actividad minera, y a veces, bueno, da pena, ¿no? Porque una área que antes era verde, después vino la actividad minera y quedó pues totalmente seco, como desierto, ¿no? Polvos de relaves, en todo caso, una zona en la que la misma ciudadanía señala, dice, ¿qué va a pasar con esto? Ya extrayeron lo mejor y nos dejan de repente esto muerto. Sin embargo, ¿qué vamos a ver o qué nos presentan ustedes en el documental Delta Upamayo, que está ubicado entre Junín y Pascua, a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar? Sí, en efecto, gracias por la pregunta. El Delta Upamayo es un proyecto emblemático. ¿Y emblemático por qué? Porque reúne dentro de su actividad diferentes matices. Es un proyecto integral, es decir, el Estado ha podido hacer que confluyan intereses del Estado, intervenciones de empresas privadas y la sinergia de las comunidades de la región. Hay que entender que el Delta Upamayo está ubicado entre las regiones de Junín y Pasco. Es un delta, es un brazo del río San Juan que acumuló durante muchos años los residuos minerales, o sea, sustancias metálicas que fueron acumulándose en el delta. Los orígenes de esta contaminación estuvo compartida en parte por la minera privada, es decir, la empresa Volcan, la empresa Brocal, la empresa Aurex, Centromin Perú en su momento, y el Estado reconociendo los pasivos ambientales que habían dejado actividades de la colonia. Entonces, ¿Cómo colonia? De la colonia, o sea, generados durante la colonia. Estamos hablando, el Perú es un país eminentemente minero y son pasivos que se habían generado durante la colonia y no tenían responsables identificados. Se sumaron esos dos actores, por así decirlo. Es, se sumaron los ancestral, la colonia y la actividad privada, como las mineras que usted mencionó. Es correcto. Se logró establecer responsabilidades, porcentajes de responsabilidades, en donde al privado le correspondió aproximadamente el 50% y el otro 50% al Estado. Y se logró hacer estudios que finalmente terminaron con la ejecución de la remediación ambiental de una zona sumamente impactada donde solamente había devastación, y en este momento se ha recobrado el ecosistema, se ha recobrado la fauna, la flora, se han recuperado especies que estaban en periodo de extinción y se ha recuperado también el ciclo regular biológico. Eso, estamos hablando de más de 40 hectáreas, ¿no? De una zona, un terreno, como usted me señala, había quedado devastado tras la actividad minera. ¿Podría de repente especificarnos cómo era este sector? Ahí estamos viendo hace unos momentos, o vamos a compartir nuevamente, cómo estaba de seco este lugar, ¿no? O sea, ¿qué habían residuos de químicos, mercurio? ¿Qué se podía encontrar? A ver, en el Delta Upamayo se había recibido mediante el sistema de arrastre todas las sustancias metálicas que venían de las operaciones mineras de las empresas que acabo de comentar. Esto se había colmatado en una extensión de 49 hectáreas aproximadamente, y eso generaba alta contaminación, uno por arrastre hacia el río San Juan, que terminaba en el lago Chinchaycocha, y en las épocas de seca el viento levantaba esos minerales y eran absorbidos por la población. Entonces, era una zona sumamente impactada, que sin duda alguna implicaba un riesgo para la salud de la población y sin duda alguna también para el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se trabajó para poder recuperar estas 40 hectáreas?
El trabajo ha sido de años, se ha aplicado un sistema experimental, se han neutralizado los suelos impactados a través de procedimientos y complementados con cal. Con diferentes medidas se ha logrado neutralizar los suelos y luego se removió toda esa tierra. Se han retirado en algunos casos. Se retiró la tierra afectada. Así es, se ha colocado cal y posteriormente se ha ido sembrando especies de la zona que han ido reaccionando positivamente a la remediación misma. La realidad de este momento es que es una zona sumamente recuperada. No solamente se han recuperado las especies que se habían sembrado, sino se ha logrado que el ciclo natural empiece a aflorar y hay especies que no las hemos sembrado nosotros, que ya empiezan a abortar de manera natural. Hay aves como el chorro cordillerano o el flamenco andino que han anidado ahí, han hecho sus hogares. Entonces son sitios que hoy por hoy son paraísos. Y tenemos las declaraciones de muchos pobladores que están sumamente contentos, y el fondo del asunto es que podemos demostrar que las áreas impactadas por la minería realmente pueden ser recuperadas. Entonces puede hacerse un corte, como es lo que hace la normativa ambiental, es decir, un antes y un después, recuperar lo que ha sido impactado y cautelar y controlar que en adelante la minería sea responsable y no se generen los componentes de ahí estamos contaminación. Apreciando, señor Montenegro. Así mire, es. también hay estos ojos de agua. Esa es la realidad del Delta Umpamayo hoy. ¿Cómo generaron esta laguna? Es el paso de agua natural del río que hace una especie de pantanales en donde se logra ese tipo de remediación. Entonces las aves, como comento, han hecho sus hábitats naturales habituales. Antes eran aves de paso, ahora anidan en la zona y logran esta realidad. Hay algo resaltable. Dentro de la intervención que hemos hecho, se ha recuperado 15 veces la calidad de agua y 11 veces la calidad de aire. Tenemos los SECAS, o nuestras intervenciones cumplen los SECAS dentro de los estándares internacionales que dicta la normativa ambiental vigente, ¿no? Entonces creo que uno de los indicadores de que un proyecto de remediación ambiental realmente ha prosperado es cuando se logran los SECAS, es decir, las mediciones de contaminación que debe existir en la zona. ¿Y cómo se encuentra la ciudadanía, las comunidades asentadas en los alrededores? Porque también vemos, ¿no?, que ahí en este documental se incluyen también sus testimonios, porque ellos también han sido parte del equipo de trabajo, y cómo ha mejorado también la calidad de vida, ¿no?, de estos sectores, y más aún cuando veían de repente por muchos años esta tierra o este terreno o esta área, estas hectáreas inertes, y ahora verlas nuevamente reverdecer con animales, con flores, como era habitual antes. Sin duda hay que reconocer que este proyecto ha sido posible gracias también a la sinergia que se ha podido lograr con las comunidades que habitan en la zona. Han intervenido en el desarrollo de este proyecto, lo han hecho durante el postcierre y lo seguirán haciendo durante las etapas de mantenimiento que la empresa tiene que seguir desarrollando en la zona hasta lograr una sostenibilidad, ¿no? Es decir, hay sostenibilidad química, hidrológica, física, que es nuestro objetivo precisamente, hacer sostenible y no foto de un día, o sea, hacer que el proyecto se mantenga en el tiempo. Además, y recobre su ciclo natural. Claro, se mejora la calidad del aire, del agua. El río San Juan, ¿cómo ahora es? El río San Juan ahora, sin duda alguna, ya no cuenta con ese foco de contaminación que significaba el Delta Umpamayo, ¿no? Muy bien, qué alentador realmente compartir ese tipo de avances, de logros que se van alcanzando, porque es esperanzador de que eso también se pueda replicar en otras regiones del país donde la actividad minera también ha pasado, y de repente lo que se aprecia en estos momentos no es lo que uno quisiera. Entonces, en esa línea también le consulto, así como se encontraba antes el Delta Umpamayo, ¿qué otros sectores del país se encuentran en esta misma condición y ANSAC va a intervenir o ya está en proceso de intervención, de recuperación? Sí,
hay que entender de que Activos Mineros interviene de acuerdo a la caracterización que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas. O sea, nos encargan la remediación de pasivos. Ellos deciden, claro, les ellos dan caracterizan y priorizan las intervenciones donde Activos Mineros debe intervenir. Tenemos en este momento presencia en 11 regiones del país. Tenemos proyectos importantes en Cajamarca. ¿En Cajamarca como cuáles? Estamos terminando el proyecto Los Negros, que está en la zona de Hualgayoc, está culminándose en estas semanas. Minera. Tenemos el proyecto de Excelsior, que es un proyecto, creo que el más grande de América Latina, que es intervenido por el Estado. Sí, estamos hablando de 55 hectáreas donde se aglutinan un número importante de millones de toneladas de desmonte minero. Entonces, esos proyectos que deben estar terminados en el segundo semestre de este año son intervenciones importantes que el Estado realiza dentro de la función tutelar que tiene de defensa a la salud y al medio ambiente, ¿no? Estos ya son imágenes de otros proyectos. Este es el proceso de remediación, o sea, este es el proyecto de Excelsior. Excelsior, ¿dónde? Excelsior en Cerro de Pasco. Este es el proyecto Guamullo, hemos regresado. Ahí están haciendo un collage, creo, de fotografías. Este es el proyecto, si no me equivoco, es el Aladino, porque hay varios proyectos similares. ¿Aladino dónde? Aladino es en Puno. Tenemos Esquilache y Aladino en Puno. Tenemos obras en Moroya, en donde se ha hecho una intervención importante también. Estamos en este momento ejecutando obras en Lima, Sierra. ¿En Lima en qué sector? En la ex unidad minera de Caridad, en Puchaquilca también, en la región Ancash. Entonces, tenemos, como le digo, 65 proyectos en diferentes estadios. Hay unos que están en estudios, hay otros que están en ejecución de obras y hay otros que se mantienen en poscierre. Nuestra presencia se está dando en 11 regiones del país y seguimos apostando porque creo que la remediación ambiental puede ser una realidad. Hay una necesidad de refrescar a lo mejor la normativa ambiental para hacer al Estado más dinámico y más eficaz y eficiente en su remediación ambiental, pero estamos en eso, ¿no? Muy bien, esto habla de ese compromiso que también se tiene, ¿no? Porque hace un momento usted señalaba de que se ha encontrado responsabilidad en las empresas mineras, ¿no es cierto? Y a raíz de ello y la intervención del Ministerio de Energía y Minas, pues también se obtienen los presupuestos para poder ejecutar, ¿no? Cada uno de estos proyectos, precisamente de la responsabilidad que se ha podido encontrar en las empresas mineras. Claro, es cierto, y eso es lo singular de este proyecto porque se ha logrado que la empresa minera privada asuma la parte de los costos que le representaba su participación en la generación de ese pasivo. O sea, ese tipo de proyectos integrales no se han dado aquí en el país y por eso comento que es un proyecto que tiene matices particulares. Es decir, aquí ha intervenido la empresa privada con el porcentaje de su responsabilidad, el Estado con lo que le correspondía y ha hecho posible la remediación ambiental, la recuperación ambiental de una zona impactada durante muchos años por la minería cuando no había legislación que cuidar el medio ambiente y que hoy se recupera a través de ese tipo de intervenciones, ¿no? Claro, de repente hacer esta precisión, ¿no? De que todos estos terrenos afectados o en todo caso estas hectáreas afectadas es cuando todavía no había la legislación correspondiente. Sin embargo, lo que se viene desarrollando ya en los últimos años en nuestro país, se entiende de que no va a quedar como quedó del Delta de Upamayo, por ejemplo, ¿no? Porque hay ya mayor fiscalización, normativas, un marco legal también para el desarrollo de estas actividades, o no es así. No, sí, ahora ya existe normativa ambiental que obliga a los operadores mineros a que en el momento en que empiezan sus operaciones mineras también proyectan sus cierres progresivos, es decir, van avanzando las operaciones y van cerrando gradualmente sus componentes para que al final, cuando terminen sus operaciones, ya esa zona esté totalmente remediada. Es lo que teóricamente marca la norma, pero está en las autoridades exigir que eso y velar porque ello se cumpla, ¿no?
Muy bien, por último nada más, ¿cuánto es el área que han recuperado de que ustedes empezaron operaciones desde el año 2006 a la fecha? Sí, hemos recuperado en suma un promedio que supera las 3.000 hectáreas de áreas. ¿Cuánto? 3.000 hectáreas de áreas impactadas en diferentes unidades mineras. Hay que entender que cuando hablamos de pasivos ambientales mineros, hablamos de diferentes componentes. Puede ser una bocamina, puede ser una planta, puede ser un depósito de relaves, puede ser un depósito de desmonte, en fin, hay una diversidad, todo lo que ha formado parte de la operación minera en sí. ¿Dónde podemos ver el documental Delta Umpamayo? Los invito a que lo vean, están en todas las redes sociales, está en YouTube, está en Facebook y está en nuestra página de la empresa también, ¿no? Muy bien, nos sumamos a esa invitación porque realmente vale la pena ver ese cambio, ¿no? 10 minutos de su tiempo y va a poder ver esta transformación de haber recuperado estas más de 40 hectáreas cuando todavía no había legislación, normativas en nuestro país y el área de actividad, ¿no? De lo que significa las mineras, pues quedaba totalmente afectado. Sin embargo, hay un trabajo que está realizando ANSAC y vale la pena compartirlo con todo el país de cómo se ha podido recuperar en esta oportunidad el Delta Umpamayo. Le agradecemos mucho y que sigan avanzando positivamente. Es nuestro invitado Antonio Montenegro, gerente general de ANSAC, que es la empresa pública de activos mineros SAC. ANSAC, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Claro que sí. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto lo hacemos. Muy bien, amigos, vamos a continuar con nuestro bloque.